Buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, el tema de hoy obligado es ese documento que anda circulando en las redes sociales sin ningún viso de oficialidad, pero que ha desatado un revuelo en el país, sobre todo a la clase media, que de acuerdo a lo que se indica ahí, sería sensiblemente gravada con una posible reforma fiscal que se haga en el país. Sin embargo, como no es oficial, ¿verdad? Uno, por lo menos eso le da cierto alivio. Sin embargo, no se puede negar que ha producido eso un desazón en el ánimo público, que yo no considero que sea favorable al clima que se necesita para hacer una reforma fiscal en la República Dominicana. Porque todos estamos claros, desde el gobierno, la oposición, hasta el más simple ciudadano, de que hay que hacer un reordenamiento de los tributos en la República Dominicana por el hecho de que ya el déficit fiscal y el endeudamiento externo del país ha llegado al tope. Es difícil que nosotros podamos ya seguir basando la política económica del país en el endeudamiento externo. En los últimos años, esa ha sido la práctica. Es decir, todo lo que se va a construir en el país, todo lo que se va a invertir, todo lo que se va a hacer, se recurre inmediatamente al crédito internacional. Entonces, la relación de esa deuda con el Producto Bruto Interno ha venido subiendo cada vez más hasta niveles alarmantes, que ya está alrededor de un 70%. Y con relación a los ingresos fiscales, que no han ido creciendo en la misma proporción, pues ya tenemos que destinar alrededor del 50% de lo que recauda el país de sus impuestos, de lo que los ciudadanos tienen que aportar a través del fisco para pagar el servicio de esa deuda, los intereses y las amortizaciones. Y puede llegar un momento que se nos tranque el juego, como le ha ocurrido en otros países. Entonces, esas previsiones debieron haber sido tomadas mucho antes de este momento. Porque este es un momento de crisis en el mundo entero. No escapa la República Dominicana. Es decir, que esa situación de excesivo endeudamiento y de déficit fiscal se le han unido también la inflación, básicamente importada de los productos básicos de consumo. Aquí está subiendo todo, eso no se puede ocultar. Y la clase media ya ha visto reducir su salario y sus ingresos en más de un 10, un 12% en los últimos tiempos ahora, en los tiempos del COVID y post-COVID. Es decir que la inflación que nos ha estado afectando en los productos de consumo básico se ha venido tragando parte del presupuesto de la gente de manera silenciosa. Se dice que la inflación es el impuesto más odioso que existe porque así como algunas enfermedades terminales, te acaba con tus ingresos y con tu bienestar de manera silenciosa, muchas veces sin tú darte cuenta. Entonces los salarios lamentablemente no van aumentando al mismo ritmo que aumenta la inflación. Nosotros tenemos aquí en la República Dominicana ahora que los combustibles ya comenzaron, el petróleo ha subido, se ha duplicado en el precio a nivel internacional y eso ya comienza a reflejarse de manera negativa en el presupuesto familiar. El gobierno venía subsidiando esos aumentos, pero ya no puede subsidiarlos más. Y esta semana nos dieron un verdadero palo, como dicen los dominicanos. Es decir, el aumento en cada uno de los combustibles fue realmente importante y que contribuye a aumentar todavía más ese proceso inflacionario que hemos venido viviendo. Bien, pero entonces en esa crisis inflacionaria ahora ocurre que el país tiene que hacer una reforma fiscal. Pero no puede ser una reforma fiscal al estilo de la que vimos ahí, lo que estamos viendo circular en las redes sociales, que nosotros esperamos que no sea real. Porque los impuestos no resisten un aumento más en el país. Y precisamente una de las cosas que ha venido ocurriendo en la relación impuestos, ingresos del gobierno es precisamente que ya no hay elasticidad. Si usted aumenta, en vez de aumentar la recaudación, lo que hace es que disminuyen. Y eso lo hemos estado viendo. Aquí tenemos impuestos altos, mire, impuestos altos en los pasajes de aviación, más altos que cualquier país del mundo.
Aquí tenemos impuestos altos, el impuesto sobre la renta aquí se sale del promedio de América Latina. Los impuestos de telecomunicaciones, todo el mundo sabe lo alto que hay, la cantidad que tiene que pagar la gente aquí por estar suscrito a una línea telefónica o por tener acceso al internet. El ITEVI es el más alto, yo diría que más que de América Latina. Los economistas me podrían ayudar en esto, Esteban, no sé. Pero 18% no se paga en ningún lado del mundo. 18% cada vez que usted quiere un bien y servicio. ¿Qué ha pasado con el ITEVI entonces? Que con ese porcentaje tan alto, sencillamente que las evasiones han aumentado. Porque en la medida en que usted hace impagables los impuestos, en esa misma medida, el sector informal funciona, la gente se va a la informalidad y comienzan las evasiones. Aquí hay evasiones del ITEVI por encima de un 40%, casi un 50%, que no se paga, que si se recaudara todo eso, no habría ni siquiera que establecer nuevos impuestos. Pero no se va a recaudar porque el nivel es demasiado alto. Se habla de una presión tributaria bajita en el país, pero de acuerdo a los economistas, aquí es bajita, sí, pero es debido a la gran cantidad de exenciones que nosotros damos, de exoneraciones, que ronda el 5% del Producto Interno Bruto. Si nosotros elimináramos la mitad de esas exoneraciones que se dan a sectores que muchas veces ni lo necesitan, sencillamente esa presión tributaria va a aumentar y entonces podríamos acercarnos al promedio de América Latina. Pero mientras nosotros, para cualquier tipo de actividad que querramos económica que venga al país, tenemos que darle la exoneración de todo, mientras sigamos así, las recaudaciones fiscales no van a aumentar nunca. Y ahora tenemos, por ejemplo, tenemos que afrontar para el año que viene, de acuerdo a la formulación presupuestaria, un déficit de más de 200,000 millones, es decir, cerca de 4,000 millones de dólares, que el país va a tener que buscar en impuestos si no lo saca de las recaudaciones, de la reforma fiscal que quiere hacer. Pero en los términos que está planteada, ese borrador que está circulando no va a aumentar la recaudación. Al contrario, van a disminuir. Porque la tónica debe ser, como lo estableció, como lo venía pregonando el presidente Luis Abinader, no solamente en su discurso de oposición o de candidato presidencial, sino también en su discurso después que es presidente de la República. Recientemente el presidente acaba de decir que la reforma, la tónica de la reforma será bajar impuestos y que paguen los que más tienen. Eso no se parece ni remotamente a lo que está circulando en las redes. Entonces, esa debe ser la tónica, bajar los impuestos para que aumenten las recaudaciones. Como se hizo en la reforma del 93, que bien la cita el mismo presidente Luis Abinader en una locución que veo circulando por ahí. Esa misma tónica, bajar los impuestos, universalizarlos. Porque ¿cuál es el problema de universalizar ciertos impuestos? El gobierno tiene la posibilidad, si tiene una buena recaudación fiscal, que es lo que necesitamos para afrontar la deuda externa, para sustituir la deuda, la posibilidad de endeudarnos más, sustituirlo por dinero criollo de las recaudaciones. Eso por un lado. Y también tener recursos suficientes para acometer las obras de infraestructura que necesita el país, que está demandando la población en cada una de las localidades. Entonces, si el gobierno tiene recursos por esa vía, puede focalizar los subsidios directos a los más pobres. Que los alimentos y la medicina no se pueden llevar a un ITEVI bajito. Bueno, pero usted puede directamente focalizar. Aquí tenemos un mapa de pobreza bastante, que ya fue realizado con la asesoría de organismos internacionales, bastante adecuado y muy preciso, mediante el cual se dan los subsidios focalizados de los planes sociales del gobierno. Pues localizando en ese mismo mapa de pobreza, localizando los demás bajos ingresos que necesitan consumir medicina y productos básicos de primera necesidad, el gobierno puede, si tuviese ingresos suficientes, focalizar un subsidio a esas personas, pero universalizar el ITEVI, porque hasta que no se universalice, siempre va a existir una alta tasa de evasión fiscal. Porque mientras usted tenga uno que pague tal cantidad, otro que esté exonerado y otro que pague tal otra cantidad, siempre va a haber, la gente va a buscar la forma de evadirlo, como está ocurriendo en la actualidad.
Entonces una reforma fiscal tiene que tener la tonalidad de lo que planteó el presidente, de lo que viene planteando el presidente de hace tiempo. Que paguen los que más pueden, no solo a la clase media, que paguen los que más pueden y que se bajen los impuestos y se universalicen para que las recaudaciones aumenten. En ese panfleto que anda circulando, con visos de oficialidad, de acuerdo a algunos, ahí yo no vi una grabación a la banca de apuestas, que hay más de 50,000 en el país y que hemos estado hablando que no pagan impuestos prácticamente. Ahí no sé, yo no veo impuestos a los solares baldíos de personas que cogen un solar, ricos principalmente en toda la ciudad. Usted ve solares ahí que están esperando de que engordarlo, a que venga alguien, a que pase el tiempo. No, hay que obligarlo a que lo vendan o a que edifiquen en él, o que paguen un alto impuesto por eso, por mantenerlo. Esos son los impuestos que el gobierno tiene que focalizar para que efectivamente paguen los que más pueden. De manera que yo creo que el presidente Abinader debe retomar la tónica de su discurso, en el sentido de que los impuestos, de que la reforma fiscal contenga impuestos más bajos, que se penalice a los que más tienen, para que haya una recaudación mucho más alta en la República Dominicana, que muchos que lo necesitamos. Adelante, Francis.